CNN Chile está pasando. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Cineando. Me encuentro acá con mi colega Cecilia Franco, mi nombre es Camila Loyola y hoy les traemos un tema muy interesante. Ceci, si querés introducirlo vos. Sí, estuvimos en la ciudad de Nueva York entrevistando a la nieta de Alan Crosland. Su nombre es Suzanne Crosland. Bueno, Alan Crosland fue un director de cine muy importante que se especializó en películas sonoras. Dicho de hecho, fue el primer director de películas sonoras. Bueno, la primera película sonora que se realizó fue El cantante de jazz, que se realizó en 1927, dirigida por este director que acabamos de nombrar. El problema que tenían las películas sonoras en esta época era que no se podía sincronizar el sonido con las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, en 1927 surge, junto con toda esta innovación, el sistema Vitaphone. Este sistema era un sistema que permitía grabar la banda sonora en discos separados de la película y a su vez, en el momento de la proyección, proyectaban las dos cosas al mismo tiempo, pero siempre se grababa por separado, ya que las cámaras eran muy ruidosas y no se podía sumar la voz a esta grabación en sí. Vamos a contar la bibliografía de Alan Crosland, el director de El cantante de jazz. Alan Crosland nació en Nueva York y murió cuando tenía 41 años. Luego de graduarse, él empezó a trabajar como escritor en una revista. Pero en realidad lo que a él más le gustaba era el teatro, o sea, su interés era el teatro y las comedias musicales y todo lo relacionado a eso. Entonces comenzó a trabajar en unas obras de Shakespeare con la famosa actriz Annie Russell. Luego trabajó, o sea, comenzó su carrera cinematográfica en 1912 en los estudios cinematográficos en Nueva York de Edison. Estuvo trabajando 2 años allí y empezó a dirigir largometrajes. Hasta que luego de esos 2 años Warner Bros. Lo ve y ve que tiene pasta para eso y lo ve capaz. Entonces lo contrata y lo lleva a su estudio para que trabaje con él. Y ambos tuvieron su primera película sonora que se llamó Don Juan. Fue la primera de Warner Bros. Y a la vez la primera de Alan Crosland. Claro, la diferencia de que tenía esta película de Don Juan con El cantante de jazz era que Don Juan, la música ya era grabada, pero no se sumaban los diálogos. Que igual básicamente, o sea, El cantante de jazz era una película casi muda, pero tenía canciones grabadas, por lo que fue el primer musical, y algunas frases cortas que eran lo que caracterizaban, a este actor en la película. Bueno, dicen, o sea, nos contaba la nieta de Crosland que el problema con las grabaciones de las películas sonoras era que al ser las cámaras muy ruidosas no se permitía grabar la voz al mismo tiempo que la imagen. Entonces lo que se hacía, bueno, era grabarlo por separado y filmar en lugares muy silenciosos. Las cámaras se colocaban detrás de unos vidrios para que no se pasara el sonido y los equipos de grabación de sonido estaban con los actores. Bueno, ahora vamos a contar las diferencias entre el cine sonoro y el cine mudo. El cine mudo se caracterizaba que no tenía sonido, pero no era que eran estrictamente mudas, sino que mientras se pasaba la película había un pianista o un organista que tocaba en vivo. Además, había carteles explicativos o alguna conversación muy necesaria para que para que la audiencia pudiera entender lo que estaba pasando en la película. Y otra cosa es que por ejemplo, que en una parte de la película alguien tenía que tocar el timbre, como no había ruido de timbre, mostraban la imagen del timbre como para que se entendiera de que ahora una persona iba a tocarlo. Y los actores que trabajaban en esas películas mudas eran como demasiado gesticulados y se preocupaban mucho en gesticular la cara y el movimiento de los brazos y todo eso para que la gente pudiera entender bien lo que ellos querían mostrar. Y luego, con el cine sonoro, se agrega el sonido tecnológicamente aparejado con imagen. Entonces desaparecen esos carteles o esos diálogos explicativos, también se sacan esas imágenes también explicativas y se empieza a tener forma y peso el guión y los diálogos. Claro, que es cuando surge el tema de las musicales. Y también fue muy importante para los actores, porque fue un cambio, indudablemente fue un cambio radical esto, ya que, vos podías actuar muy bien y muy gesticulado, pero tu voz por ahí no era la apropiada, entonces esto dejó muchísimos actores, afuera de su camino.
Bueno, también dicen que las primeras películas, o sea, como El cantante de jazz, o los primeros cortos, sobre todo los largometrajes, eran muy estáticos, porque los actores como que no estaban acostumbrados a esto de no tener que gesticular tanto, sino que tenían que estar más tranquilos porque el diálogo decía mucho más. Entonces pasaron de ser obras de teatro, pasaron a ser obras de teatro fotografiadas más o menos. Era el diálogo y la gente como muy estática y carecían de emoción en estas escenas. Bueno, y después una cosa muy importante fue que en 1928, como el sistema de sonido era muy difícil porque los micrófonos no eran muy buenos y no sabían cómo hacer para sacarlos de las escenas, se inventa la jirafa, que es el micrófono alto, que, o sea, que no se ve, porque ahora tenía mucha amplitud sonora. Y bueno, básicamente eso, así que queremos agradecer a Crossland por habernos brindado la entrevista y nos volvemos a encontrar la semana que viene acá enseñando. Muchas gracias. Chao, gracias. CNN Chile está pasando.